El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral? Permítame hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros. Estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida. Bueno, a las 5 de la tarde, esta misma tarde, en la hora del centro, comenzó el primero de los 9 foros del Parlamento Abierto para analizar la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. El tema, primero, pues son varios temas, ¿no? Pero el día de hoy fue ¿qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos? Hubo 30 oradores, entre ellos las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo participaciones como la de Javier Lainez, como la de Margarita Ríos Farjat, como la del ministro Pérez Dayán, pues la verdad que todas fueron muy interesantes y obviamente la ministra Norma Piña, donde hubo un pequeño incidente antes de que empezara su participación. Pequeño dije, Bueno, vamos si le parece con quien se la pasó toda la tarde el día de hoy, Verónica Macías, para que nos cuente. Querida Verónica, muy buenas noches, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Cómo estuvo? Hola Javier, muy buena noche, te saludo con mucho gusto. Pues sí, fue una tarde bastante larga en este foro, el primer foro para el análisis de la reforma al Poder Judicial que se desarrolló aquí en la Cámara de Diputados. Decirte que pues hubo posturas a favor y en contra de esta reforma. Los coordinadores parlamentarios del partido oficial y la oposición, así como también entre los propios ministros quienes expresaron sus discrepancias. Los morenistas y los aliados defendieron la legitimidad que los ciudadanos le otorgaron en la elección del 2 de junio, mientras que la oposición advirtió sobre el riesgo en la autonomía y el desempeño de los juzgadores con esta reforma. Comentarte, Javier, que la ministra Lenia Batres pues se pronunció a favor al afirmar que la justicia es cara, elitista, misógina y en una palabra dijo es injusta. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pues reconoció que está de acuerdo con que no está de acuerdo con esta elección de los jueces, ministros y magistrados, pero reconoció que esa decisión pues está en manos del Poder Legislativo. Sin embargo, él advirtió que la situación inmediata de los juzgadores podría afectar, esta sustitución inmediata podría afectar tanto al Poder Judicial como a los asuntos que ahí se atienden, por lo que sugirió una implementación gradual o escalonada. También el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que hay un reclamo innegable de la justicia, sin embargo, afirmó que esta reforma judicial en sus términos pues no ofrece una resolución a esta demanda social y sí pone en riesgo el acceso a la justicia de forma imparcial para millones de personas. Reiteró que la elección por voto popular pues no sustituye o no debe sustituir los concursos de carrera judicial. También el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pues destacó que la independencia judicial es fundamental para garantizar una cancha pareja en los tribunales. Reiteró que cualquier reforma pues debe partir de la premisa de que una reforma mal hecha pues tendrá una repercusión negativa en la economía del país. Agregó que estos inversionistas pues necesitan una certeza jurídica. También la ministra presidenta Norma Lucía Piña pues aseguró que esta justicia mexicana no es un monopolio del Poder Judicial, sino que debe de resolver de forma imparcial e independiente los problemas de la sociedad. Ella reiteró que deben de ser críticos y se debe pues aplicar de una forma en beneficio de las víctimas y de todos los usuarios. Ella dijo que tienen una agenda pues que le dejaron a los legisladores para que la contemplen en estos diálogos para pues modificar esta reforma al Poder Judicial. Ella dijo que pues no debe de pesar más la celeridad que la idoneidad.
También el exministro Arturo Saldívar, pues él defendió esta reforma al Poder Judicial y hizo varias críticas, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron varias horas, empezó a las 5 de la tarde este foro y hace pues como unos 20 minutos concluyó este primer foro aquí en la Cámara de Diputados, Javier. Oye, Verónica, hay un incidente, ¿verdad? Pero no contra la ministra directamente, porque parecía contra la ministra Norma Piña, sino más bien contra el poder, digamos, contra el poder judicial, diría yo, ¿no? Adelante. Fíjate que antes de que hiciera uso de la palabra la ministra, la diputada Clemente García pues interrumpió en este foro y se manifestó en contra de los jueces corruptos y agregó que cada día crece esta transfobia. Fueron unos segundos de esta protesta que hizo la diputada Clemente García y posteriormente pues salió de este foro. No pasó a mayores, se le dio el uso de la voz después al consejero Bernardo Batis y posteriormente cuando él concluyó ya inició la ministra presidenta, pero sí, así es este pequeño incidente. Sí, hubo tensión natural y bueno, esto forma parte también de yo diría de la expresión del legislativo, no se trata de que estemos a favor o en contra, pues eso es, era el lugar idóneo o no, pues estaban en el legislativo, era el lugar o no, pues eso ya depende de la sensibilidad, de la mirada, ¿no?, de cada quien, y en este caso, pues de la diputada María Clemente, ¿no? Así es, y como lo dijo la ministra presidenta, pues ella confiaba en que fueran todos a escuchar, que fuera realmente un parlamento en donde todas las voces pues fueran escuchadas y también integradas a esta pues reforma al Poder Judicial, que pues terminando los foros se va a dictaminar y para la siguiente legislatura pues se podría votar primero en Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Traen prisa, ¿verdad? Sí, de hecho, uno de los mayores argumentos o peticiones que hicieron los ministros es que pues la prisa es una mala consejera y ellos pedían pues que no se diera con tanta celeridad este análisis, sino que se escuche a fondo y se analice con tiempo esta reforma pues de gran calado para el Poder Judicial en México. A ver, déjame plantearte un último asunto. Te pregunto, entiendo, Verónica, que este es un asunto de enorme subjetividad, pero te lo digo yo desde acá, y como sabes, laboro también en el canal del Congreso y lo alcanzo a ver, ¿no? ¿No te da la impresión de que está ya demasiado hecho el asunto y me inquieta mucho que tengan foros como estos, pero al final no vayan a tomar muy en cuenta lo que se dice en los foros? ¿Qué impresión tienes? Javier, pues fíjate que sí, uno de los mayores argumentos de Morena no era tanto defender el contenido de esta reforma al Poder Judicial, sino más bien que pues ellos tienen el respaldo ciudadano y ellos quieren un plan C y por eso pues ellos van con esta reforma. Entonces pues pareciera que simplemente es un mero trámite y nada más pues para no dejar pasar. Escucharon, pero difícilmente, por lo que parece o por lo que ellos han expresado, pues se va a modificar. Más bien ellos están sustentando esta reforma en este apoyo ciudadano que les dieron el 2 de junio de la elección. Híjole, no sé por qué, mi queridísima Verónica, veo las cosas similar. Bueno, no sé por qué, sí sé por qué, pero me refiero, por ahí también veo las cosas. Esperemos, tengamos, diría yo, un optimismo razonable. Gracias, Verónica, estuvo buena tu tarde, ¿eh? Sí, un poquito ocupada. Yo que te estaba buscando como a las 6, hombre. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias. Estamos pendientes. Bueno, entrémosle a la mirada de lo que pasó el día de hoy. Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo te va, abogado? Francisco, ¿cómo has estado? Buenas noches. ¿Y qué tal, Javier? Muy buenas noches. De hecho, también siguiendo lo que hizo Verónica Macías en el seguimiento de esas 4 horas. Oye, a este foro. Déjame decirte, además, debo decir, una muy buena transmisión del canal del Congreso que estuvo ahí, que eso también ayuda mucho, la cobertura que hicimos aquí en el Heraldo. Entonces, pues bueno, de que hay manera de verlo, hay manera de verlo. A ver, ahora sí, acabó el partido, viene saliendo, te agarramos rumbo a los vestidores y te decimos, ¿cómo vio el partido, señor Burgoa? Javier, pues mira, lo que me parece un muy buen ejercicio el que se llevó a cabo,
en la Cámara de Diputados con la presencia y la participación de todos los ministros, de consejeros de la Judicatura, del magistrado Guerra, es decir, que es el presidente del Poder Judicial y también el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. El ejercicio me parece muy bueno, pero comparto la inquietud que le manifestaste a Verónica Macías, Javier, en el sentido de, a ver, todos se expresaron, hay posiciones interesantes, hay posiciones de la ministra, como la ministra Lenia Batres, que sabemos que quieren destruir al Poder Judicial, pero lo importante es hasta dónde van a estar dispuestos para incorporar las distintas expresiones que tienen como objetivo ir al fondo del asunto, que es mejorar el acceso a la justicia de las personas. Pero también está el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, que así como él intervino al inicio, inmediatamente se fue, no sin antes advertir que gozan de una gran legitimidad, y eso es el motivo por el cual sí, porque sí va esta reforma al Poder Judicial, o el caso también de Ignacio Mier, que él hablaba de irreductibles, en el sentido que también la reforma va porque va, y sobre todo que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Es decir, yo lo que estoy percibiendo es que pues esto es un foro más de simulación que de auténtica discusión. Ojalá y me equivoque, Javier, ojalá y realmente pueda caber la mesura y la prudencia para cuando menos estar haciendo un análisis con tiempo de lo que realmente se requiere para mejorar el Poder Judicial, el de la Federación y el de las entidades federativas. Y esto no se va a tener de aquí a septiembre como lo quieren. Si se quiere aprobar en el mes de septiembre, va a suceder lo que también expresó el ministro Alberto Pérez Dayán, que las prisas es un mal consejero y sobre todo de una reforma de esta naturaleza. Vamos a partir, Francisco, que se apruebe en septiembre. Tienen los congresos estatales, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, se van a agenciar ahí con uno que otro senador, la mayoría en la Cámara de Senadores, y se aprueba. ¿Cuál es el camino que sigue? Y vamos a hacer que esto se lo dan al presidente de regalo antes de que se vaya. Y el presidente el 1 de octubre dicen cumplí y miren, hasta les reformé el Poder Judicial. ¿Se puede, no se puede? ¿A partir de cuándo se aplica? Aparece otra vez la Corte para decir que es inconstitucional y entonces se vuelve todo esto un asunto. La Corte deja de tener vigencia porque ya hay una nueva Corte, una nueva disposiciones para la Corte. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, número uno, la Suprema Corte no tiene facultades para poder conocer una demanda en donde se presente la inconstitucionalidad de la Constitución, de las reformas constitucionales. No hay forma, ni a través del amparo, ni a través de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, número uno, esta reforma constitucional, aunque sea inconvencional, que vaya en contra de tratados internacionales de los que el Estado mexicano ha firmado, va a quedar en sus términos, tal cual. ¿Cuál es el camino a seguir? Y de forma inmediata, el Senado de la República es quien tiene que emitir la convocatoria para poder estar ya teniendo los detalles de cómo se van a seleccionar los perfiles. Porque sabemos en este momento que de acuerdo a esta reforma constitucional, cada poder, por ejemplo, para el caso de los ministros de la Suprema Corte, cada poder va a estar presentando hasta 10 candidaturas. El presidente o presidenta ya Claudia Sheinbaum presentaría hasta 10 candidaturas, el Poder Legislativo también hasta 10, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial propondrá hasta 10. Lo que no queda claro, Javier, es que si esas 30 candidaturas van a ser para de ahí elegir a las 9 personas ministras, o van a ser 30 candidaturas para estar eligiendo cada una de las posiciones en la Suprema Corte. Es decir, hay muchos aspectos que generan duda de fondo y esto lo tendría que estar resolviendo la legislación secundaria, pero están dispuestos a aplicar de forma directa la reforma constitucional. Tan es así que uno de los artículos transitorios dice que aunque el Congreso no ha expedido la legislación secundaria, se va a aplicar de forma directa la Constitución. Es decir, la Cámara de Senadores va a expedir la convocatoria, después se le estará enviando ya al INE para que el INE organice la elección y se lleve a cabo las elecciones para elegir a las personas juzgadoras en el mes de junio del próximo año, para que el 1 de septiembre de 2025 ya rindan protesta
todas las personas juzgadoras y las actuales en funciones dejen sus cargos a menos de que hayan sido propuestas y hayan ganado la eventual elección. La verdad es que se dice muy fácil, Javier, estar hablando que se van a elegir a 1,633 personas juzgadoras, pero estamos hablando de que cada uno de estos cargos se van a proponer 6 para hacer el cargo de magistrado o de juez, lo cual, Javier, si lo empezamos a ver en términos de números, va a ser una locura, en donde cada elector va a tener un libro, no una boleta electoral, va a tener un libro para decidir a quién le va a dar su voto de magistrados y jueces. De verdad, es una locura, Javier. Oye, híjole, pero bueno, van a meter el acelerador evidentemente, pero la gran pregunta aquí es, ¿qué va a pasar? El presidente dice que no pasa nada, ¿no? Ya ves que el presidente se mueve mucho en la minimización de las cosas. Pero ¿qué va a pasar con todos los trabajadores hoy que están ahí, con todos los ministerios públicos, todos los jueces y los ministros? Se van y o entran y participan, no hay antigüedad, no hay derechos laborales, no hay, digo, ¿cómo va a funcionar? ¿Tienes una idea, Francisco, de todo eso? Hace una pregunta muy importante, Javier, solamente una precisión. Los ministerios públicos ni las fiscalías no entran en esta reforma. Perdón, es cierto. Entonces, se quiere hacer una reforma a la justicia, tiene que tocarse a las fiscalías, a los ministerios públicos, que hasta el momento no dicen nada de ellos. Pero bueno, en el caso de los derechos de los trabajadores, resulta que uno de los artículos transitorios de esta iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial dice que se van a respetar todos los derechos de los trabajadores. Pero una cosa es que lo diga, hay un artículo transitorio, y otra forma es cómo se empieza a percibir, porque para empezar, esta reforma constitucional también va a eliminar todos los fideicomisos del Poder Judicial, en donde también hay asegurados derechos de los trabajadores. ¿Cómo se les va a respetar? También muchas personas que forman parte del Poder Judicial de la Federación están ahí haciendo carrera judicial para poder aspirar a ser jueces y ministros, pero jueces y magistrados. Pero con esta reforma se les va a quitar ese derecho que ellos tenían para poder seguir creciendo dentro del ámbito del Poder Judicial. Y esta es la parte que no queda clara, y no bastan las palabras del presidente, como bien dices, minimiza a él que no se van a tocar. Hoy también Ignacio Mier hace énfasis en que se van a respetar los derechos de los trabajadores, pero hay una auténtica preocupación al interior del Poder Judicial con los trabajadores, precisamente porque en este momento no se ven garantías de que se puedan estar protegiendo derechos adquiridos, derechos que legítimamente tienen los trabajadores, y es algo que se tendrá que definir, porque de lo contrario sí va a generar una gran incertidumbre mayor de la que hoy actualmente se tiene. Te mando un gran saludo, Francisco Borgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. Gracias, abogado. Al contrario, Javier, fuerte abrazo, buenas noches. Gracias.